Rescató a un niño refugiado de la calle y 15 años después, le dio un hogar lleno de amor. La puerta principal estaba abierta de par en par. Callum se quedó paralizado al pie de las escaleras. La bolsa de la compra se le resbaló ligeramente en la mano mientras la lluvia fría le empapaba la sudadera. El viento susurraba a través de la puerta rota, trayendo consigo el penetrante olor a madera mojada y algo más. Algo metálico y extraño. No se movió de inmediato. Sus ojos recorrieron el marco. Astillas esparcidas por el porche. La cerradura colgaba suelta, la madera que la rodeaba se agrietó hacia adentro, dentada como un mordisco. Sintió una opresión en el pecho. «¿Rafi?», gritó, con la voz ahogada por la tormenta y el miedo que le subía a la garganta. No hubo respuesta. Entró con el corazón latiéndole con fuerza. La bolsa de la compra cayó con un golpe sordo, una manzana rodando por el suelo. La casa estaba demasiado silenciosa. La lámpara del salón se había caído. El viejo reloj de pared había dejado de sonar. «¡Rafi!», gritó de nuevo, esta vez más fuerte, pasando por encima de un marco roto. Sus calcetines empapados en el suelo de madera, resbaladizos por las huellas de barro. Varias, no solo una. Los cojines del sofá estaban rotos. El costurero de su madre se había derramado en el suelo, con carretes de hilo desenredándose como venas. En la cocina, una silla yacía de lado. La puerta trasera estaba entreabierta, crujiendo ligeramente con el viento. Callum corrió a la habitación de Rafi. Vacía. La manta estaba enredada en la cama. La ventana estaba cerrada. La mochila, a la que Rafi se aferraba cada noche como a un salvavidas, había desaparecido. Sus zapatillas, las demasiado grandes que Callum le había regalado, seguían junto a la cama. Dio vueltas, jadeando. «¡No! ¡No, no, no!». La policía llegó 30 minutos después. Un vecino había oído gritos y la había denunciado. Las sirenas tiñeron la calle mojada de rojo y azul, y pronto la pequeña casa zumbó con voces y el sordo rasgueo de bolígrafos sobre cuadernos. Callum se sentó en el borde del porche, abrazándose, temblando más de pánico que de frío. Un joven oficial, de pelo rapado y voz tranquila, se agachó frente a él. «¿Dijiste que encontraste la puerta así al llegar a casa?». Callum asintió. Su voz era ronca. «No se escaparía. Es solo un niño. No lo haría. Aquí estaba a salvo». El oficial anotó algo. «¿Dijiste que se llama Rafi? ¿Su apellido?». «No lo sé», admitió Callum. «Es de Iscar. Apenas habla de ello. No tiene papeles. No es como nosotros». La expresión del oficial se tensó ligeramente. «Así que es indocumentado». «Es un niño», espetó Callum con los ojos brillantes. «Un niño de 10 años asustado que ha pasado por más que nadie que conozca. Y ahora se ha ido». El oficial se puso de pie. «Presentamos una denuncia por desaparición, pero es posible que se asustara y huyera. Si es indocumentado, a veces no quieren que los encuentren». Callum también se puso de pie, con las palabras raspando algo en su interior. «Number se lo llevaron. ¿No lo entiendes? Había una camioneta negra cerca del puente hace unos días. El mismo lugar donde lo encontré. El mismo lugar donde se esconde cuando tiene miedo». El oficial no parecía convencido. «¿Conseguiste la matrícula?». No pensé que fuera necesario. Estaba empezando a sentirse seguro de nuevo». Se le quebró la voz. Empezaba a sentir que podía ayudarlo. El oficial asintió cortésmente, como si eso lo excusara todo, y luego se alejó hacia su compañero, murmurando algo en voz baja. Callum no durmió esa noche. La lluvia golpeaba contra las ventanas, constante y suave, pero a él le sonaba como pasos. Cada crujido en el suelo lo hacía mirar hacia el pasillo, con la esperanza, solo la esperanza, de ver la pequeña figura de Rafi allí de pie, con los ojos muy abiertos y una sonrisa nerviosa. Se quedó mirando la pared sobre su cama, una foto de él y su madre, un premio del colegio. Nada de eso importaba ya. A la mañana siguiente faltó a clase. Tomó su bicicleta y fue hasta el puente donde había encontrado a Rafi 6 semanas atrás. El paso subterráneo estaba frío, húmedo y silencioso. La basura crujía con el viento. Se agachó junto al muro de hormigón y miró fijamente el lugar donde Rafi se había acurrucado, con la cara medio cubierta por una capucha y los ojos vidriosos por el miedo. Esa noche volvió a él como una película. Había visto la silueta bajo el puente mientras caminaba a casa desde casa de Edlow, con la lluvia empapándole la chaqueta. Al principio,
solo una silueta, pequeña y temblorosa. Un niño, solo. «Oye», había dicho Callum con cautela, manteniéndose a unos metros de distancia. «¿Estás bien?» Ninguna respuesta, solo una mirada. «No voy a hacerte daño». Esa fue la primera noche que trajo comida. La segunda, una manta. La tercera, Rafi susurró su nombre. Le llevó una semana enterarse de que Rafi era de Iscar. Otra antes de poder sonreír. Y solo después de casi un mes, dejó que Callum lo llevara a su casa. Su madre ni siquiera había alzado la voz. Vio los moretones, los ojos, cómo Rafi se estremecía al oír ruidos fuertes, y simplemente preguntó, «¿Cómo se llama?». Ahora ese mismo puente estaba vacío. Callum volvió a su bici y empezó a pedalear. No sabía a dónde ir, solo que no podía quedarse quieto. Le ardían las piernas, el aliento helado en el aire matutino. Pasó junto a la escuela, junto a Edlows, junto a las afueras del pueblo, donde los viejos almacenes se alzaban como esqueletos. Algo en su mente volvía una y otra vez a esa furgoneta. Llevaba 2 días aparcada cerca del puente, negra, sin ventanas laterales. Lo había visto de camino a casa del trabajo, pero no le dio mucha importancia. Simplemente supuso que era de algún empleado municipal. ¿Y ahora? Callum fue a la gasolinera cerca del pueblo. El cajero, un tipo delgado llamado Dustin que parecía apenas mayor que él, estaba limpiando el mostrador. «Oye», dijo Callum, apoyándose en la caja registradora, «¿viste una furgoneta negra aparcada por aquí esta semana? Sin matrícula, con los cristales tintados». Dustin parpadeó. «¿Una furgoneta?» «Cerca del puente. Parecía una de esas furgonetas de transporte, para herramientas o suministros». Dustin se rascó la cabeza. «O sea, sí, una estuvo aquí el lunes. No cargó gasolina, solo estaba en la parte de atrás. 2 tipos dentro, muy silenciosa». «¿Los viste bien?» «La verdad es que no. Tipos grandullones. Barbas, creo. Cortes de pelo militares. Solo miraban al frente, ni siquiera entraron». Los dedos de Callum se cerraron en puños. Salió de la gasolinera y se dirigió al límite del bosque cerca de Hollow Ridge, donde el camino de tierra se desviaba hacia la nada. Ahí fue donde la furgoneta giró la segunda noche, desapareciendo entre los árboles. No era gran cosa, pero algo era algo. No le contó a su madre lo que planeaba. Ella ya estaba trabajando otro turno en la fábrica, pensando que Rafi simplemente se había escapado. Todos lo pensaban, todos menos él. Esa noche, Callum sacó su vieja linterna del cajón, llenó un termo con sopa y se subió la cremallera de la chaqueta. El bosque estaba más frío de lo que recordaba. Empujó su bicicleta por el espeso barro, cada vez más profundo, hasta que los árboles se tragaron las estrellas. Y entonces, más adelante, vio algo. Un tenue destello de luz, amarilla, eléctrica, no natural, un almacén. El lugar llevaba años abandonado. Callum lo había explorado de niño, encontrando herramientas oxidadas y palés rotos dentro. Pero ahora la luz era nueva. Y junto al edificio, medio escondida entre las sombras, había una furgoneta, negra, sin matrícula. El corazón le latía con fuerza. Se acurrucó entre la maleza jadeando. Una figura pasó junto a la ventana del edificio. Otra sombra la siguió. Y entonces, una vocecita, ahogada, pero inconfundible. A Callum se le encogió el estómago. Cogió el teléfono. Le temblaban los dedos. No tenía señal. Retrocedió en silencio, con la maleza crujiendo bajo sus pies, e hizo una promesa silenciosa. No iba a la policía, no iba a la escuela, iba a encontrar la manera de entrar, porque no solo había encontrado a Rafi también lo había encontrado a él, y algo mucho más peligroso estaba ocurriendo bajo la superficie de su tranquilo pueblo. El rasguño del lápiz sobre el papel era tenue, casi ahogado por la charla de los chicos en el comedor y el zumbido de las luces del techo. Callum Gray permaneció inmóvil cerca de la entrada del salón de arte del refugio, con la mirada fija en un joven sentado en el rincón más alejado. El chico estaba encorvado sobre un bloc de dibujo, absorto en los trazos que hacía con silenciosa intensidad. Líneas irregulares, sombreado intenso, dedos finos y temblorosos. No fue el dibujo en sí lo que detuvo a Callum, sino el estilo. El corazón de Callum se detuvo. Las líneas eran inconfundibles, la forma fragmentada en que se dibujaban los ojos,
como si sostuvieran algo demasiado pesado. Lo había visto antes, años atrás, en los márgenes de servilletas viejas, en papel de desecho cerca de la mesa del salón, en el cuaderno roto que solía estar escondido bajo la almohada de Rafi. Las imágenes siempre parecían las mismas. Figuras desplazadas y tristes, de pie al borde de ciudades en ruinas. Se acercó, sus botas golpeando suavemente el suelo. El chico, no, el hombre, era mayor de lo que Rafi habría sido en aquel entonces. Tal vez rondaría los 20 y tantos. Cabello oscuro y ondulado recogido en la nuca, una leve cicatriz cerca de la sien derecha. Su placa decía Amir. «Viene casi todas las mañanas», dijo una voz a su lado. Callum se giró. Era el coordinador del refugio, un hombre de unos 60 años llamado Marvin, con una Rebeca desgastada y un rostro amable y cansado. No habla mucho, tranquilo, pero educado y con talento. Callum asintió, mirando de nuevo a Amir. ¿De dónde es? Del programa de refugiados de Velstra. Llegó hace unos 2 años. Dijo que había estado en varios sitios antes de esto. ¿Piensas contratarlo? Tal vez, respondió Callum en voz baja. ¿Te importa si hablo con él? Marvin se encogió de hombros. Adelante. Solo es reservado. No habla mucho del pasado. Callum se acercó lentamente, con cuidado de no sobresaltarlo. Amir no levantó la vista al acercarse. Buen trabajo, dijo Callum, deteniéndose justo al lado de la mesa. El lápiz de Amir se detuvo a mitad de trazo. Levantó la vista, con ojos tranquilos pero cautelosos. Gracias. Callum notó una ligera vacilación en la voz de Amir, un ritmo familiar, un acento, casi borrado por el tiempo, pero aún presente. ¿Te importa si me siento? Component Placement. Callum señaló la silla vacía. Amir dudó y asintió brevemente. Se quedaron sentados en silencio un momento. La mente de Callum daba vueltas. Estudió el dibujo. 3 niños en un bote rodeados de sombras. Uno de ellos se parecía a Rafi aquel día bajo el puente. Conocí a alguien que dibujaba así, dijo Callum lentamente. Era más joven, de Iscar. Le gustaba dibujar ciudades. Siempre dibujaba la luna demasiado grande. El lápiz de Amir se detuvo. Su mirada se desvió hacia Callum. Un destello cruzó su rostro. Reconocimiento, miedo, confusión, pero desapareció igual de rápido. Soy Callum, ofreció con voz suave. Amir, fue la respuesta, breve y uniforme. ¿Siempre te ha gustado el arte? Un asentimiento. Ayuda. ¿Dónde estabas antes de Velstra? Amir bajó la mirada. En muchos lugares. No recuerdo la mayoría. Callum no insistió. Todavía no. El resto de la mañana transcurrió entre intercambios educados, momentos de silencio. Pero algo se despertó en Callum, una familiar sensación de inquietud. No eran solo los dibujos, la postura de Amir, la forma en que sostenía las manos, cómo se tocaba la barbilla antes de hablar. Todo coincidía con recuerdos grabados a fuego en la mente de Callum. Salió del refugio ese día inquieto. Esa noche sacó una caja de zapatos polvorienta de su armario. Dentro había bocetos, viejos garabatos de Rafi, algunos apenas legibles. Junto a la foto que había tomado del dibujo de Amir, el parecido era innegable. No le fue fácil dormir. Al día siguiente, Callum se desvió después del trabajo. Condujo hasta la oficina de registros municipales y presentó una solicitud de verificación de antecedentes de Amir. La mayor parte del archivo estaba censurado o actualizado recientemente. Demasiado limpio, demasiado perfecto. ¿Velstra?, logró el empleado hojeando el archivo. Qué extraño. Ese programa cerró el año pasado. Descubrí que la mayoría de las entradas eran falsas. A Callum se le revolvió el estómago. ¿Fragmentadas? ¿Cómo? Cambio de nombres. Historias falsas. A veces para proteger a la persona, a veces por razones menos nobles. Condujo a casa en silencio, agarrando el volante con demasiada fuerza. Ese fin de semana, regresó al refugio, esta vez con preguntas. Esperó a que Amir terminara de ayudar a clasificar las provisiones en el almacén. ¿Te importaría hablar un rato? Amir levantó la vista, vacilante, pero asintió. Se sentaron en un banco afuera, bajo una farola torcida. La noche era fría. ¿Alguna vez usaste otro nombre? Srenia, preguntó Callum en voz baja. Amir se tensó. ¿Por qué preguntas eso?
porque creo que te conozco. De hace mucho tiempo, de Delmere. Amir se puso de pie, repentinamente incómodo. Creo que te equivocas. No me equivoco, dijo Callum, levantándose también. Te secuestraron. Hace 15 años. Encontré nuestra puerta derribada. La policía dijo que huiste, pero yo lo sabía. Vi la furgoneta. Recordé el logo. Amir se quedó paralizado. Era de la Fundación Silas Vane. La atmósfera entre ellos se volvió más tensa. Los ojos de Amir se oscurecieron. No lo recuerdo. Callum se acercó un paso más, con voz firme. Entonces explícame esto. ¿Por qué tus documentos de traslado indican que viniste de una de las casas particulares de Silas? ¿Por qué 5 de sus antiguos pupilos están desaparecidos y a nadie parece importarle? Amir se dio la vuelta con los puños apretados. No lo entiendes. Entonces ayúdame. Ayúdame a entender. Pero Amir se marchó sin decir nada más. Al día siguiente, Callum investigó más a fondo. Descubrió que la fundación de Silas Vane no era solo filantrópica. Operaba con mínima supervisión y se financiaba a través de empresas fantasma. Y cada niño puesto bajo su cuidado privado tenía un historial extrañamente alterado. Nombres nuevos, traumas borrados y en algunos casos avisos de personas desaparecidas que desaparecían misteriosamente. Una foto en particular dejó a Callum paralizado. Una furgoneta negra, ligeramente borrosa, estacionada cerca de un puente arbolado hacía 15 años. El logotipo tenue en el lateral era el mismo que estaba impreso en el membrete de la fundación. La misma furgoneta. Callum se recostó en su asiento, respirando con dificultad. Las piezas estaban encajando. Llamó a Marvin. «Vigila a Amir», dijo con voz tensa. «Y no vuelvas a mencionar mi nombre, por favor». Marvin dudó. «¿Pasa algo?» «Number, pero algo mucho más peligroso está sucediendo bajo la superficie de nuestro tranquilo pueblo». El aire dentro de la biblioteca abandonada en East Mercer Street estaba cargado de polvo y silencio. La luz de la luna se filtraba por las ventanas tapiadas, proyectando dibujos fracturados sobre el suelo podrido. Callum estaba encorvado ante una mesa deformada bajo la tenue luz de una linterna de camping, con la mirada fija en la figura frente a él. Harlan King, demacrado y encorvado por la edad, no se parecía en nada al hombre sobre el que había leído en viejos recortes de investigación. Sus hombros, antes orgullosos, ahora estaban caídos. Sus manos temblaban sobre una taza de cerámica desportillada, pero sus ojos... Esos ojos ardían con el recuerdo. «Se los dije», dijo Harlan con voz áspera. «Presenté todos los informes, envié cartas a 3 agencias diferentes, y entonces una noche, ¡zas!, mi casa se convirtió en humo. El jefe de bomberos lo llamó un accidente eléctrico. Qué curioso, porque mi casa no tenía luz esa semana». Callum se acercó. «¿Dijiste que intentaste rastrear a un chico llamado Rafi?» Harlan asintió lentamente. En 2012, un asistente social detectó su repentino traslado de un hogar comunitario a otro, solo para que desapareciera días después. Intenté rastrear el papeleo, pero la fundación de Silas lo enterró bajo capas de firmas falsas y direcciones sin salida. Era bueno en eso, crear nuevas identidades, niños reales con pasados falsos. Rafi era uno de tantos. Una oleada de frío invadió a Callum. Ahora sabía que sus sospechas no eran solo teorías desesperadas. La verdad era peor de lo que había imaginado. «¿Por qué niños?» «Porque no se defienden», dijo Harlan con amargura. Silas tenía contactos, jueces, agencias de adopción, agentes en el extranjero. Lo disfrazó de caridad, pero era tráfico de personas. A veces era por dinero, a veces por favores. De cualquier manera, los niños desaparecían. Callum sintió una opresión en el pecho. Pensó en Amir, en la calma atormentada de sus ojos, en cómo se aferraba a las reglas como si fueran una armadura. En algún lugar detrás de esa máscara estaba Rafi, tan enterrado que ni siquiera él podía reconocerse. Se levantó de repente, paseándose. Está ahí dentro, o sea, partes de él, la forma en que golpea el pie cuando está nervioso, la forma en que dibuja espirales en los márgenes. Es Rafi, pero necesito asegurarme. Harlan metió la mano en el bolsillo de su abrigo y deslizó una foto descolorida. Estaba arrugada, los colores deslavados, pero era inconfundible. Un niño con rizos oscuros, una media sonrisa y un camión de juguete rojo agarrado con fuerza en una mano. «Nunca soltó esa cosa», murmuró Harlan.
Dijo que era de su mejor amigo. Callum miró la imagen con el corazón latiéndole con fuerza. Todavía la tengo, susurró. A la mañana siguiente, Callum regresó al refugio. Esperó a que Amir se quedara solo en el patio, fingiendo leer bajo un sicómoro, cuyas ramas proyectaban sombras como barrotes de prisión. Callum se acercó en silencio, con los dedos aferrados a algo dentro del bolsillo de su abrigo. «Necesito hablar contigo», dijo. Amir levantó la vista, con irritación reflejada en su rostro. «A menos que te apuntes a la cocina. No». «¿Te acuerdas del puente?», interrumpió Callum. «El de Andersfield, donde el agua era lo suficientemente baja como para cruzarlo vadeando». La expresión de Amir cambió, ligeramente, un tic en la frente. Pero no dijo nada. «Dibujaste monstruos debajo. Dijiste que vivían en las grietas y solo salían cuando llovía. Yo solía robar tus dibujos y esconderlos en mi cuaderno de matemáticas para que nadie más pudiera llevárselos. ¿Por qué dices esto?», preguntó Amir, frunciendo el ceño. A Callum se le hizo un nudo en la garganta. Sacó el objeto y lo sostuvo entre ellos. Era un viejo camión de juguete con arañazos. La pintura roja se había descascarillado y le faltaba una rueda. Amir parpadeó. Volvió a parpadear. El libro se le resbaló del regazo. Extendió la mano hacia el camión con dedos temblorosos, rozándolo como si fuera a quemarlo. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. «Rafi», dijo Callum con suavidad. El nombre resonó en el silencio como una piedra en un estanque. Amir se tambaleó hacia atrás y cayó de rodillas. Se aferró al pelo respirando entrecortadamente. Entonces lo dijo. Una palabra suave y entrecortada en Iskari. Un idioma que una vez habían compartido en susurros tras las puertas de las aulas. «Asmir». Callum se hundió a su lado, con lágrimas en los ojos. «Eres tú», lo sabía. Pero el reencuentro no fue lo que Callum había soñado. Amir no lo abrazó ni sonrió. Su cuerpo se estremeció como si algo se estuviera rompiendo en su interior. «Me hizo olvidar», susurró Amir. «Me dijeron que me había salvado, que mis padres habían muerto en un incendio y que me habían dado una segunda oportunidad. Me llamaban Amir. Dijeron que Rafi era una mentira». «¿Silas te hizo esto?», preguntó Callum en voz baja. Amir asintió. «Terapeutas, drogas, condicionamiento. Me mostraron fotos, edificios quemados, caras gritando. Dijeron que lo había imaginado todo. Me hicieron dudar de mí mismo por completo. Te olvidé». Callum permaneció sentado en silencio, atónito. Pero la mirada de Amir se dirigió al edificio que tenían detrás. «Tiene gente dentro», dijo. «Un miembro del personal te reconoció de seguridad. Ya le habrán dicho que estabas aquí». Callum se quedó paralizado. «¿Estás seguro?». «Escuché la llamada», dijo Amir. «Tomará represalias. Siempre lo hace». Esa noche, Callum regresó a su apartamento y encontró la cerradura rota. Dentro, todos los cajones estaban abiertos, todos los papeles estaban esparcidos. Pero no fue al azar, fue quirúrgico, faltaban archivos, todo sobre el refugio, la fundación y las declaraciones de Harlan. En el centro de la mesa de la cocina había un solo papel, escrito en negrita, «Que el pasado quede enterrado». Callum aplastó la nota en su mano. El miedo le recorrió la espalda, pero en el fondo ardía algo más intenso. Rabia. Regresó con Amir al amanecer. Se encontraron en una estación de tren a las afueras de la ciudad, con la niebla formando rizos entre los vagones. El rostro de Amir estaba tenso, pero no había vacilación en sus ojos. «Nos borrarán si huimos», dijo Callum. «Primero tenemos que atacarlos». «No tenemos pruebas», dijo Amir. «El testimonio de Harlan no basta. La fundación lo limpia todo a fondo». «Entonces lo conseguiremos nosotros», dijo Callum, «dentro de una de sus instalaciones privadas. Dijiste que allí guardan registros reales, listas de clientes, registros de transferencias». «No sé dónde está», admitió Amir. «Silas no confiaba mucho en mí». Callum abrió la cremallera de su bolso y sacó un archivo arrugado con un mapa dibujado a mano que Harlan había esbozado. Mencionó una propiedad en West Vale. Dijo que está camuflada como un refugio natural para jóvenes rehabilitados. Está fuera de la red, sin líneas telefónicas, sin internet. «Lo que significa que lo que hay adentro no ha sido digitalizado», dijo Amir lentamente. «Es físico, papel». «Exactamente». Amir apartó la mirada apretando los dientes. «Es peligroso. Habrá vigilancia.
Guardias. No tienes que venir, dijo Callum, aunque las palabras le parecieron una traición desde el momento en que salieron de sus labios. Amir negó con la cabeza. Number, yo sí. Se hizo el silencio entre ellos mientras el sol empezaba a salir, tiñendo el cielo de dorado. Entonces Amir susurró, casi para sí mismo. Había un chico llamado Yunel. Entró después de mí. No creo que haya salido. Callum observó el temblor en la mandíbula de Amir, cómo sus hombros se endurecían como una piedra. Averiguaremos qué le pasó, dijo Callum. Y a todos los niños que Silas se llevó. Amir lo miró a los ojos. Algo más agudo y decidido floreció en su mirada. Ya no corrían. Estaban entrando. La furgoneta negra se detuvo justo después del último camino marcado. Los pinos se alzaban sobre el claro de grava, y la luz de la luna apenas se filtraba a través de su espeso follaje. Callum se ajustó el cuello de la americana, observando su reflejo en el retrovisor. El hombre que lo miraba no parecía un ex trabajador social, ni un luchador silencioso que hubiera vivido en la sombra la mayor parte de su vida adulta. Parecía un hombre que se adentraba en la boca del lobo solo protegido por la convicción. Amir, sentado a su lado, tocó la pantalla de la tableta una última vez. El mapa interno de la finca se iluminó. Planos que habían recopilado a partir de correos electrónicos de la fundación y diseños archivados que Harlan había logrado rescatar. Los dedos de Amir temblaban, pero su mirada era aguda. Una vez que pasemos la cabaña, sigamos el pasillo oeste, dijo Amir en voz baja. La tercera puerta, el panel de seguridad a la izquierda. Eso lleva al ala de registros. Callum asintió. Hagamos que esto cuente. Salieron con sus ropas formales impecables, sus credenciales falsas de donantes selladas en portafolios de cuero. La finca Hallemore se alzaba imponente como algo tallado en un cuadro. Estructuras de madera, amplias terrazas y un cálido resplandor dorado que emanaba de faroles antiguos. Pero bajo esa superficie pulida había algo repugnante. El recepcionista, un hombre alto de sonrisa amable y mirada indescifrable, les dio la bienvenida y les quitó los abrigos. Apreciamos a huéspedes como ustedes. No muchos se interesan en rehabilitar a jóvenes perdidos. Callum sonrió levemente. Es algo muy especial para mí. Los condujeron a una amplia sala común con vigas a la vista, una lámpara de araña ornamentada y paredes cubiertas de retratos de niños sonriendo, tenuemente iluminados, bajo pancartas con el lema «Esperanza a través de la renovación». Los camareros repartían bebidas. Otros huéspedes, probablemente donantes reales, se mezclaban cerca. Pero Callum notó lo que ellos no vieron. Cámaras ocultas en las lámparas de araña, agentes de seguridad apostados en cada salida y la notoria ausencia de niños. «El tiempo empieza ahora», susurró Amir en voz baja. 30 minutos después, se excusaron con el pretexto de una llamada privada. Se deslizaron por el pasillo que conducía al ala restringida, con los zapatos silenciosos contra el suelo de madera pulida. Amir se acercó al panel de seguridad con la confianza que da la práctica, marcando el código de acceso que habían descubierto en los viejos registros. La puerta se abrió con un siseo. El aire cambió en cuanto entraron. Era más frío, estéril. Filas de archivadores cubrían las paredes y los monitores parpadeaban con imágenes granuladas de diferentes habitaciones. Callum examinó los cajones, abriendo uno tras otro, hasta que lo encontró. Una carpeta marcada como Rafi, entrada al refugio, 2010. Se quedó sin aliento. Dentro había una sola foto, sujeta al formulario de admisión. Un joven con los ojos abiertos y asustados lo miraba fijamente, con los hombros encorvados como si ya hubiera aprendido que el mundo no sería amable. Callum tragó saliva. «Entendido», susurró Amir. Estaba transfiriendo archivos desde una consola cercana, vídeos, nombres, documentos. Cada segundo parecía una hora. Entonces, un leve pitido. Callum se giró. «¿Qué fue eso?» El rostro de Amir palideció. «Alarma silenciosa». El sensor de movimiento debió de activarse al abrir la puerta. Se movieron rápido. Callum se guardó el archivo en el abrigo mientras Amir apagaba la consola y guardaba la unidad. Se oyeron pasos por el pasillo. Las luces rojas empezaron a parpadear suavemente en lo alto. «Síganme», dijo Amir, con el corazón acelerado. Se agacharon en un pasillo lateral y salieron por una puerta de servicio, corriendo por el jardín trasero hacia la línea de árboles.
Se oyeron voces gritando tras ellos. Un guardia gritó, ¡alto! No lo hicieron. El bosque se los tragó enteros. Las ramas les arañaron la cara y los brazos al abrirse paso entre la maleza. El camino que tenían delante serpenteaba y descendía, pero Amir lo conocía bien. Condujo a Callum hasta un grueso muro de enredaderas cerca de la base de una loma. ¡Aquí! Amir se arrodilló y apartó la maleza, revelando un estrecho túnel de hormigón. Se metieron a gatas. El agua se acumulaba bajo ellos, empapando sus ropas. El túnel del arroyo era angosto y oscuro, pero serpenteaba bajo el perímetro de la finca. Salieron al otro lado, a casi 1 kilómetro de distancia, jadeando, con frío y empapados de barro, pero libres. No se detuvieron hasta llegar a la furgoneta. Callum cerró la puerta de golpe tras ellos, con llave, mientras el motor rugía al arrancar. No intercambiaron palabras, solo aliento, alivio, y la silenciosa certeza de que todo había cambiado. 3 días después, el mundo despertó con la historia. Los presentadores de noticias tartamudeaban entre reportajes mientras los documentos inundaban los buzones de los medios de comunicación de todo el país. Harlan, silencioso y deliberado, lo había revelado todo. Registros de admisión, transacciones financieras, listas secretas de donantes, imágenes de vigilancia. Silas Vane fue arrestado en su ático, sorprendido en plena reunión con un hombre que luego fue identificado como un alto ejecutivo de un conglomerado farmacéutico. Las autoridades allanaron varias propiedades. Se localizaron niños, algunos ya adultos, otros aún escondidos. El juicio se anunció en una semana. Amir observó el caos que se desataba en un televisor en el estrecho apartamento de Harlan, con las piernas dobladas debajo del sofá. Callum estaba detrás de él, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. «Te están llamando denunciante», dijo Amir. «No me importa cómo me llamen», respondió Callum en voz baja. «Solo quería que fueras libre. La libertad no llegó de la noche a la mañana. Había que desentrañar los registros de Amir y recuperar su nombre. Los psicólogos lo ayudaron a reconstruir fragmentos de memoria. El pasado no regresaba como un diluvio, sino a cuentagotas, algunas dolorosas, otras extrañas. Pero en medio de todo, siempre estaba Callum. Las semanas se convirtieron en meses. Y entonces, una tarde de principios de primavera, estaban en el porche de una pequeña casa enclavada en las afueras de Oak Ridge. No era grandiosa. La pintura blanca se descascarillaba cerca de los bordes. El porche crujía. Pero el interior estaba lleno de luz solar, con muebles desparejados y paredes llenas de recuerdos esperando a ser forjados. Un viejo camión de juguete reposaba en el alféizar de la ventana, el que Callum había conservado todos estos años. Callum le entregó a Amir una llave de latón. Amir la miró y luego lo miró. «También es tuya», dijo Callum con voz ronca. «Siempre lo ha sido». 15 años atrás había rescatado a un niño refugiado de la calle. Ahora le había dado un hogar lleno de amor,